Bueno, se supone que ahí está. Muchachos, ¿me dicen si están viendo una presentación? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, si ustedes ven aquí estos dos señores, son Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. La teoría de la selección natural para la evolución, en realidad se llama selección natural, teoría de la selección natural de Darwin Wallace, porque los dos la descubrieron en el mismo tiempo, ¿verdad? De manera complementaria, independientemente. Entonces es el nombre correcto. La teoría de la selección natural lo que explica es cómo ocurre la evolución por un mecanismo llamado selección natural, que hoy sabemos que no es el único, ¿verdad? Pero en ese momento ni siquiera se conocía. Entonces Darwin lo que igual a lo que hicieron fue describir la selección natural como el mecanismo de la evolución. Hoy sabemos que hay otros mecanismos. Sigue siendo la selección natural uno de los más importantes, pero no es el único. Y aclarar que Darwin no fue ni Wallace los primeros que hablaron de evolución. De la evolución hablaron muchas personas antes que ellos. Él no inventó ese concepto. Y también recordar que llamamos teoría de la evolución porque en biología no usamos la palabra ley. Pero teoría no significa que no esté comprobado ni mucho menos. Es simplemente un uso histórico. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es trabajar un poquito con evolución, con un simulador de peces evolucionando, que ya lo vamos a ver. Y lo que hacemos es como continuar los dos laboratorios anteriores que eran sobre herencia. En realidad es como una continuación temática de lo mismo, porque recuerden que la herencia es la base pues, de la evolución. Bueno, entonces podemos dividir el tema de la evolución en dos grandes conceptos. Si yo estoy estudiando la evolución, vean por ejemplo acá tenemos un escarabajo. Yo estoy estudiando la evolución a nivel de un taxón pequeño, sea una población o una especie, hablo de microevolución. Entonces, ¿qué es la microevolución? Es la evolución de poblaciones y de especies. Ya si yo me voy a un taxón, taxón quiere decir grupo biológico, cualquier grupo biológico es un taxón. Ya si yo me voy a taxones superiores a la especie, superiores a la población y la especie, ya hablo de macroevolución. Entonces, por ejemplo, en el Triásico, a partir de un grupo de poblaciones de reptiles, evolucionaron los dinosaurios. Entonces ya evolucionaron hacia los ornitisquios, hacia los saurisquios, luego hacia los sauropodomorfos, luego hacia los manirópteros, y todos estos ya es un montón de grupos. Entonces ya ahí hablamos de macroevolución. Si paso del nivel de la especie, hablo de macroevolución. ¿Quién ocasiona la evolución? Las fuerzas proevolutivas, ¿verdad? Ya las hemos mencionado un poco. Entonces, repito, por ejemplo, si ya yo hablo de evolución de los mamíferos, de los reptiles, de los cetáceos, más arriba de la especie, hablo de macroevolución. Si hablo de las distintas poblaciones de una especie, pues hablo de microevolución, ¿verdad? Obviamente una especie puede evolucionar hacia especies distintas. Ya cuando tengo más especies, más que una, ya hablo de macroevolución. Bueno, ya todo lo que son conceptos de como qué es la evolución, qué son los alelos, todo eso, los fenotipos, los genotipos, los locus, todo eso, ya todo eso lo sabemos. ¿Qué habíamos visto? Que si, por ejemplo, habíamos dicho que si de cada 4 gatos nacen 3 negros y 1 café, y a la siguiente generación nacen 3 negros y 1 café, y a la siguiente generación lo mismo, que decíamos que esa población estaba en equilibrio de Hardy-Weinberg, o sea, eso lo conocemos, ¿verdad? Entonces, si una población no está evolucionando, está en un equilibrio fenotípico y alelo que llamamos equilibrio de Hardy-Weinberg, ya eso lo vimos. Pero que si actúan las fuerzas proevolutivas, se rompe el equilibrio Hardy-Weinberg. Y si se rompe el equilibrio Hardy-Weinberg, ¿qué ocurre? Ocurre evolución, ¿verdad? ¿Cuáles son esas fuerzas proevolutivas y por qué son proevolutivas? Bueno, las principales son estas que tenemos acá, que ya las conocemos de las videoclases. La mutación. La mutación es una fuerza evolutiva, ¿por qué? Porque genera nuevos alelos, nuevas formas de un gen. Y al tener más alelos, tenemos más variabilidad genética. Entonces, por eso la mutación es una fuerza proevolutiva. El flujo génico es una fuerza proevolutiva. Cuando un organismo emigra hacia otra población, se lleva sus genes con él. Cuando un organismo inmigra a una población, entonces trae sus genes con él, sus alelos. Entonces decimos que aumenta la evolución entre esas dos especies. Ahora, ¿cuándo el flujo de genes es proevolutivo? Vean que aquí dice que aumenta la semejanza entre poblaciones. Entonces, ¿cuándo es proevolutivo el flujo génico?
cuando es controlado, cuando se van unos cuantos organismos y vienen unos cuantos organismos. Pero imagínense que hubiera dos poblaciones y que todos pueden migrar de un lado para otro y todos se pueden reproducir en las dos poblaciones. Va a llegar el momento en que las dos poblaciones se hacen iguales. ¿Por qué? Porque ya se repartieron todos los genes. Y si se hacen iguales, deja de haber evolución. Entonces, cuando el flujo génico es proevolutivo, repito, cuando es limitado, cuando es controlado, cuando no es ilimitado. O sea, si es ilimitado, ya deja de ser evolutivo. La deriva génica, lo que debemos entender aquí es que son cambios al azar. Ocurre una catástrofe, una erupción volcánica, se seca un mar, se seca un lago, llega un nuevo predador que se come a todo el mundo, llega una enfermedad que mata un montón de organismos. Ocurre una catástrofe y la catástrofe afecta a la población al azar. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hay un terremoto y se mueren un montón de organismos, pero el terremoto no escoge quién se muere, es ahí al azar, el que sea. Eso es deriva génica. Cambios en las frecuencias de los alelos de una población debido a efectos del azar. Entonces, se pueden eliminar alelos, pero eso es al azar, no se escoge quiénes, ¿verdad? ¿Y a quién afecta más la deriva génica? A las poblaciones pequeñas. Digamos, no es lo mismo que usted llegue a un lugar donde hay 1000 cucarachas, ¿verdad? Que hay de diferentes tipos, y mate 100 y quedan vivas 900. Ahí no pasó nada. Pero si usted llega a un lugar donde hay 10 cucarachas, distintas entre ellas, y mata 5, ahí sí es una catástrofe para las cucarachas, porque mató la mitad de la población. Entonces, ven, la deriva génica afecta al azar y a las poblaciones pequeñas, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Los efectos del azar en las frecuencias génicas cuando las poblaciones son pequeñas y puede eliminar alelos al azar. La selección natural, obviamente, es proevolutiva porque los organismos más favorecidos que se adaptan mejor al ambiente se seleccionan y estos sobreviven y se reproducen y dan sus genes a la siguiente generación. La selección sexual, que es elegir con quién se reproduce cada quien, es un tipo de selección natural. O sea, no debemos verlos como dos cosas aparte, son como lo mismo. Entonces, cuando hay selección natural, cuando hay selección sexual, cuando hay deriva génica, cuando hay flujo génico, cuando hay mutaciones, se rompe el equilibrio Hardy-Weinberg. Y entonces decimos que la población está evolucionando. Vean aquí esta curva. Cuando uno habla de mutación, la gente inmediatamente piensa en niños con 3 ojos o con 3 brazos o un monstruo ahí y que todo es negativo. No. La gran mayoría, más del 80% de las mutaciones que dan aquí son neutras. O sea, ni fu ni fa, ni son buenas ni malas. Por ejemplo, si yo tengo una enzima, la parte importante de la enzima son los aminoácidos que están en el sitio activo de la enzima, que son los que le dan la función a la enzima. Si hay una mutación en el sitio activo, sí puede ser algo peligroso, positivo o negativo. Pero si, digamos, este es el sitio activo y ocurre la mutación por aquí en una sección de la proteína que está muy lejos del sitio activo, en un aminoácido que no es muy importante ni para la forma ni la función de la enzima, entonces es neutra. Da variabilidad, pero es neutra, no causa ni bien ni mal. Un pequeño porcentaje de las mutaciones van a ser positivas. De hecho, las mutaciones positivas son las que hacen que los organismos se vayan adaptando mejor al ambiente. Y un porcentaje pequeño van a ser negativas. Cuando una mutación es letal, cuando hace que el organismo se muera o no deja que el organismo se reproduzca. Entonces ahí decimos que es letal. ¿Qué pasa con las mutaciones letales o negativas? Se pierden, esos organismos son rápidamente eliminados. Pero entonces la mayoría de las mutaciones son neutras. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque la mutación es una fuerza proevolutiva, no necesariamente, porque ya hay una mutación, ya hay evolución. ¿Por qué? Porque puede ser una mutación neutra, que no afecte la evolución en ese momento. Ok, eso por un lado. Entonces vean que la gran mayoría de las mutaciones son neutras, las ventajosas quedan, decimos que se fijó la mutación, y las negativas normalmente los organismos van a ser eliminados, ¿verdad? De una forma rápida. Ahora bien, digamos que yo tengo aquí la mutación en el gen M1, aquí la mutación en el gen M2, me dan diferentes panoramas evolutivos. Y entonces la curva poblacional, el fitness, se mueve. ¿Qué es el fitness? Es la adaptabilidad, la fuerza adaptativa que tiene la población, la fuerza para resistir que tiene la población. Entonces, por ejemplo, si esta mutación es negativa y esta mutación es positiva, los que tengan esta mutación
van a sobrevivir más. Entonces el fitness poblacional se mueve hacia acá, tiene una dirección. Entonces la selección va haciendo que la población se mueva hacia una u otra dirección. Digamos, yo tengo aquí todos los números de organismos que tengan una característica X, ¿verdad? En diferentes grados, ahí voy graficando esa característica, tengo una curva poblacional, y entonces puede ser que las fuerzas evolutivas hagan que esa curva se me mueva en diferentes direcciones, dependiendo de los requerimientos del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, vean que en una curva originalmente, la gran mayoría de individuos van a estar aquí cerca del promedio. Son la mayoría de ellos heterocigotos. Por aquí vamos a tener, digamos, los homocigotos dominantes, que van a ser más poquitos, y por aquí los homocigotos recesivos, digamos, que van a ser más poquitos. Entonces, las fuerzas evolutivas, la selección, va a hacer que esa curva poblacional puede ser que se mueva en diferentes direcciones. Por ejemplo, si lo que más sirve son los heterocigotos, entonces van a crecer, va a crecer el centro de la curva, ¿verdad? Si la selección hace que crezca el centro de la curva, hablamos de selección estabilizadora. Entonces, ¿a quién ayuda la selección estabilizadora? Al heterocigoto, al centro de la curva. Puede ser que más bien lo que sirva son los extremos, digamos, por decir en este ejemplo, el homocigoto dominante, entonces que se empiecen a reproducir más. Entonces la curva se mueve hacia esa esquina, se van haciendo más numerosos. Entonces, como tiene una dirección, decimos que es selección direccional. Se mueve hacia uno de los extremos de la curva. Ahora, puede ser que en un ambiente se seleccionen tanto el extremo derecho como el extremo izquierdo, o sea, los dos extremos al mismo tiempo. Entonces, decrece el centro, disminuyen los heterocigotos y aumentan los dos homocigotos. Entonces decimos que es selección disruptiva. ¿Por qué disruptiva? Porque rompe la curva original en dos curvas, la disrupta, la rompe, por eso es disruptiva. En algunos libros dice bidireccional, porque vean que va en las dos direcciones. Entonces no importa, es lo mismo. Selección disruptiva o bidireccional es la que ocurre cuando los dos extremos fenotípicos se ven beneficiados y el centro se ve reducido. Y podría ocurrir otra cosa. Podría ocurrir que todos los extremos son beneficiados. Entonces la curva crece parejo. Y ahí se llama selección balanceadora. Eso en biología evolutiva tiene un nombre que se llama estasis. Estasis significa como estarse quieto. Si ustedes ven, por ejemplo, si ustedes estudian los fósiles de una tortuga prehistórica, de un cocodrilo prehistórico o de una araña prehistórica, por ponerles 3 ejemplos, ven que se parecen mucho a los que están vivos actualmente. Quiere decir que esas especies han variado muy poco. ¿Por qué van a haber variado muy poco? Y porque funcionan muy bien. Por ejemplo, las arañas, aunque sean bien feas, están muy bien adaptadas al nicho ecológico que ellas cumplen. Su forma hace que sean muy efectivas. Entonces no necesitan cambiar tan rápido. Que una especie no necesita cambiar rápido no significa que no está evolucionando. Es un tipo de evolución más lenta que se llama estasis. ¿Cómo representaríamos la estasis? Así, por medio de la selección balanceadora, en donde vamos a ver que toda la curva se estabiliza. ¿Hasta aquí alguna pregunta? De mi parte no, profe. Luego yo tengo una duda, Ajá. que es, tomando el ejemplo que usted dijo de las arañas, que ellas, como son tan eficientes cumpliendo su nicho a lo largo de la historia, ellas no han tendido a cambiar mucho, ¿verdad? Así es. Así es, exacto. Profe, entonces, el cambio, la evolución se da cuando, digamos, lo podemos plantear de esta manera, que se da cuando, por ejemplo, un individuo está teniendo, como por decirlo así, deficiencias en su entorno, no puede vivir cómodamente, entonces los individuos más débiles se van a ir muriendo hasta que los más fuertes se adapten y a raíz de eso se reproduzcan y vayan generando una nueva población, la cual sí ya esté adaptada al mundo en el que van a vivir, así es. Así es, ahí está bien. Ahí lo único que hay que aclarar de fondo es lo siguiente. La constitución genética del organismo ya está. O sea, si el organismo tiene una mutación que después va a hacer que sea mala y se muera en ese ambiente, o tiene una mutación que después va a hacer que se adapte bien al ambiente y sobreviva, la mutación es previa. O sea, que no es el ambiente el que provoca la mutación,
¿verdad? El ambiente no le dice a la jirafa, hágase de cuello largo y la convierte en una jirafa de cuello largo. No. Simplemente si hay jirafas que tenían antes mutaciones y tenían cuellos más largos y cambiaron las condiciones ambientales que hacían que los árboles crecieran más y que entonces eran favorecidas las que tenían cuello largo, ocurre evolución, ocurre selección. Es decir, que el medio ambiente lo que es la presión selectiva, pero el medio ambiente no causa la mutación ocurre por sí sola. Eso es lo único que habría que agregar ahí en lo que usted dijo, pero sí está correcto lo que usted dijo. ¿Se entendió eso? Por ejemplo, Sí, profe. no es que el antibiótico, la gente a veces piensa que el antibiótico hace que una bacteria se vuelva resistente. No, 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 no. Si la bacteria por pura casualidad tiene una mutación que la hace resistente a ese antibiótico, si le ponen el antibiótico ella se ve beneficiada porque las otras se mueren y ella sobrevive, pero ya ella tenía la mutación. El antibiótico es la fuerza de la selección, pero no es el causante de la mutación. Las mutaciones ocurren de previo, ¿verdad? No es el ambiente el que causa la mutación. ¿Estamos? Eso sería lo que... Perfecto, gracias. ¿Ah? ¿Está bien? Sí, sí, se está bien, gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces recuerden, bueno, esto es un cuadrillo de Punnett ahí representando lo que ya sabemos, ¿verdad? En la ley de Hardy-Weinberg, que la ley dominante le llamamos P, al recesivo Q, y que entonces los homocigotas dominantes son PP o P al cuadrado, los homocigotas recesivos son QQ o Q al cuadrado, y como tenemos dos veces PQ, el heterocigota es 2PQ. Bueno, y que todo eso, si está en equilibrio, suma 1, ¿verdad? Eso ya lo vimos con lo de la sangre. Y que si eso no se cumple, entonces ya no estamos en Bueno, equilibrio. profe, una pregunta. Es Ajá. que haciendo ese cuadro hay veces me daba 0,9 y algo. Eso siempre, eso se redondea. Si le dan 9, 0,9 algo a Sí. uno o Ajá. tiene que darle exactamente uno. No, 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 es que puede ser por el número de decimales con el que trabajen. A veces, si uno trabaja con más o menos decimales, con 2, con 3, con 1, puede ser que le da ahí cerca, pero si les da .99, .98 está bien. El problema es como que le diera .50, ahí ya no. Pero Ah, eso ok, es ok. por los decimales, entonces ahí no se preocupe. Si usted le da, digamos, 0.98, 0.99, usted lo puede redondear tranquilamente al 1 y dice que está en equilibrio. No hay ningún problema. Ya como le digo, ya si a usted le diera 0.4, ya ahí si usted ve claramente que no está en equilibrio Hardy-Weinberg. Entonces, lo que teníamos que hacer esta semana era leer la práctica para el quiz. Recuerden, muchachos, que esas guías son la materia para el examen final, entonces tienen que conservarlas y volverlas a estudiar antes del examen. Ok, luego hacen el quiz de entrada que ya lo hicieron. Ah, bueno, una pregunta con el quiz de entrada es que recuerden que la cátedra pone todo lo que son pruebas, quizzes, exámenes, lo que sea, secuencialmente. O sea, uno no puede poner banderas y estarse devolviendo. Entonces, usted tiene que ver su pregunta, ver qué va a contestar y contestarla. Porque si usted deja una pregunta sin contestar y sigue, no se va a poder devolver normalmente, porque las evaluaciones, aunque sean cortas como un quiz, vienen secuenciales, ¿verdad? Porque alguien me preguntó eso y ya yo se los he dicho varias veces, ¿verdad? Bueno, y luego hacer el reporte y el post-lab, pero ustedes no tienen post-lab porque no, ya sabemos por qué no. Entonces voy a quitarme de aquí un momentito y yo les había puesto ahí, no sé si están viendo esa página, en donde dice prepárate para el lab, las indicaciones de cómo usar el simulador. Pero yo ahorita se los voy a enseñar a usar, así que no hay problema. Pero ustedes tienen ahí esta hojita para que se la bajen por si a alguno se le olvida. Lo que vamos a hacer con el simulador es que vamos a tener una población de peces que vamos a poner a evolucionar. Es bonito, es como un juego. Aquí en la primera, en la parte de arriba, si la están viendo, es donde yo puedo cambiar los parámetros de la población. Y aquí abajo es donde yo puedo cambiar los parámetros evolutivos. Ahora bien, solo vamos a mover y a modificar lo que cada pregunta diga que modifiquen. Lo demás lo dejan quieto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una cosa importante de señalar es que aquí al principio vamos a tener dos botones, dos flechas. Una dice Initial Size, que es el tamaño de la población. Si me dice, va a trabajar con 500, entonces yo ahí le pongo 500. Va a trabajar con 100 individuos, yo le pongo 100. Y siempre vamos a poner igual Initial Size y aquí donde dice Carrying Capacity o capacidad de carga. ¿Qué es la capacidad de carga? Es el número máximo de individuos que puede mantener un ecosistema. Entonces, aquí vamos a ponerlas siempre las dos iguales.
Si la pregunta me dice que la población son 50, yo le pongo aquí población inicial 50 y aquí le pongo capacidad de carga 50. ¿Ok? Siempre. Esas dos van a ser iguales. Ahorita hacemos un ejemplo para que lo vean. Profe, ¿se puede volver a explicar de nuevo? Es que al principio se me perdió la flechita con la que estuve señalando y Ajá. no vi a qué era. Sí, sí, tranquilo. Igual ahorita vamos a hacer un ejemplo. Que donde diga capacidad, digamos, población inicial, initial size, es que si la pregunta me dice que trabajo con 500 individuos, yo le pongo aquí 500 con las flechas. Si me dice que trabajo con 50 individuos, yo le pongo aquí 50. Lo importante es que estas dos, initial size y carrying capacity, tienen que ser iguales en todas las preguntas. Si me dice aquí que son 100, aquí le pongo 100 también. Si me dice que aquí son 50, aquí le pongo 50. Esas dos, initial size y carrying capacity, tienen que ser iguales según la pregunta, las dos. Luego, no modificamos nada que no nos diga que modifiquemos. Solo modificamos lo que nos dice que modifiquemos. Por ejemplo, si hay migración, yo vengo y aquí modifico, ¿verdad? Si no hay migración, no modifico nada. Aquí es la mutación. Si me dice que cuánto muta R mayúscula, R minúscula, yo lo cambio aquí. Si me dice cuánto muta de R minúscula a R mayúscula, yo lo pongo aquí. Solo si la pregunta me dice, ¿verdad? Selección. Bueno, aquí yo tengo que 1 es que es ventajosa y 0 es que no es ventajosa. Entonces, si me dice que, por ejemplo, ser homocigota recesivo, RR minúscula, vale 1, eso quiere decir que es muy ventajoso ser homocigota recesivo. Pero digamos que me dijera que RR mayúscula es negativo, entonces le tengo que poner un 0, yo lo bajo aquí. Repito, solo lo que la pregunta me diga que modifique, lo demás no lo modifico. Cuando ya yo tengo todos mis datos, le doy aquí abajo para que empiece a funcionar. Aquí yo le puedo aumentar o disminuir la velocidad, ya lo vamos a ver. Y aquí me voy a los datos, que ya lo vamos a ver, ¿verdad? Cuando ya yo termino un experimento y voy a hacer ya uno completamente nuevo, le puedo dar clic aquí, esta pelotita que me borra todo, o simplemente me vengo aquí y cambio los datos para el siguiente experimento. Entonces, no es una cuestión ahí difícil, es una cuestión mecánica. Ya les voy a enseñar el simulador, que es lo que también me interesa que sepan bien. Entonces ahí tienen la hojilla, pero yo les voy a explicar aquí. Vamos a ver dónde me está saliendo. Creo que está por aquí. Muchachos, díganme si están viendo una página con unos pececillos. Sí. Ok. Sí, profe. Bueno, entonces voy a abrirme aquí y voy a ver si este me lo puedo llevar. Este es el entorno del curso. Ok, este me lo dejo por aquí. Ok. Bueno, entonces, vean, este es el simulador. Ahí en el entorno del curso, dice simulador, ustedes entran ahí y dicen letras azules simulador y los lleva aquí, ¿verdad? Recuerden lo que les digo todas las semanas. Si por alguna casualidad les dice que no puede cargar la página porque tienen un pop-up, le dicen hay que permitir para que se los cargue. Entonces, vamos a trabajar con esta población de peces. Primera aclaración. Son carpas de esas cuay muy bonitas. Las anaranjadas van a ser homocigotas dominantes. O sea, R mayúscula, R mayúscula. Las blancas van a ser homocigotas recesivas. R minúscula, R minúscula. Y las que son manchaditas, digamos que son blancas con manchas naranja, esas van a ser las heterocigotas. R mayúscula, R minúscula. Entonces repito, las doradas o naranjadas son dominantes, las blancas son recesivas, las manchadas son heterocigotas. ¿Ok? Y me vengo aquí donde dice Run Experiments o correr los experimentos y le doy clic ahí y ya me va a llevar a esta página. ¿Ven qué bonita? Aquí está la posa con mis carpas y yo las voy a estar ahí, puedo ver. Antes de eso, voy a venirme aquí al entorno del curso. ¿Lo están viendo? El entorno del curso. Sí, profe. Ok, gracias.
que les tengo que preguntar porque nunca estoy seguro. Me vengo aquí, a 1,5 a la semana. Vean que aquí está, bueno, está lo del quiz, la sesión, aquí está el simulador, ustedes entran ahí y ahí le dan clic y lo buscan. Y aquí está el reporte de evolución. Ahora les voy a poner seguro aquí una paginita aparte con el link del simulador, porque aquí en San Pedro, en otro curso, alguien me dijo que después no podía entrar al simulador. No, nunca supe por qué era, porque solo una persona me dijo. Pero por si acaso, ahora les voy a subir aquí una página en Word con el link, por si alguien no puede entrar al simulador, se baja esa página y ahí le da clic, control y clic y ya va a entrar. No debería no poder entrar, pero solo por prevenir. Ok, vean que aquí me voy a venir al reporte, vean que el reporte de nuevo se meten aquí, lo hacen acá. Bueno, ahí vienen las instrucciones, ¿verdad? Vean que son como 6 experimentos, pero son 6 experimentos en uno solo, ¿verdad? Y ahí les dicen que léanse la paginilla de las instrucciones del simulador, que ya ustedes la tienen ahí todo eso. Bueno, entonces, la primera pregunta, no importa, se las voy a decir yo para que no se vayan a complicar. La primera pregunta es el control. Me dice que voy a trabajar con 500. Vean que aquí me dice n igual 500. Esa es la población inicial. Yo tendría que poner 500 y también en la capacidad de carga tendría que poner 500. ¿Verdad? Vean que aquí dice, n aplica tanto para el tamaño inicial como para la capacidad de carga. Entonces, en cada pregunta esas dos tienen que ir iguales según diga la pregunta. Vean que aquí me dice que R mayúscula vale 0.5, R minúscula vale 0.5 y que hay 100 generaciones. ¿Se acuerdan del problema que hicimos la vez pasada con los cerdillos? Es lo mismo, nada más que aquí con carpas. Los cerdillos los vimos como que eran el ejemplo de Hardy-Weinberg. Ahí cada alelo valía R.5. Entonces, como es el control, va a ser igual que los cerdillos. ¿Cuál va a ser el control? Entonces, que RR, o sea, el homocigote recesivo, va a valer 0.25. Si ustedes quieren, lo hacen a mano. Si quieren, lo hacen con el simulador. El simulador podría darle algunos datos un poquito diferentes, pero ya lo estamos haciendo aquí. Entonces, aquí lo pueden apuntar todos para que usen siempre ese control. Homocigota dominante va a ser 0.25, igual que en los cerditos. Homocigota recesivo va a ser punto recesivo, igual que en los cerditos. Y entonces, ¿cuánto va a ser RR? Igual que los cerditos. Como cada alelo valía 0.5, era 2 por 0.5 por 0.5, que era 0.5, 0.50, como quieran ponerlo. Este va a ser el control. ¿Cuál va a ser mi predicción, muchachos? Si yo estoy en equilibrio Hardy-Weinberg, porque es el control, ¿qué me voy a esperar en la siguiente generación? Que sean las mismas proporciones, ¿verdad? Y en la siguiente que sean los mismos. Y la siguiente, entonces, ¿cuál va a ser mi predicción? Que no va a haber cambios en las frecuencias de los alelos ni de los fenotipos, que todo va a ser igual de generación en generación. Entonces, esto va a ser igual. Entonces yo anoto ahí, no habrá cambios en las frecuencias de alelos ni genotipos de generación en generación. Bueno, yo anoto ahí eso. Eso va a ser igual para todos. No importa que lo hiciéramos juntos porque esto ya de hecho, por eso yo les expliqué el Profe, asunto. una duda que he tenido hace rato, es que confundo siempre los alelos con los genotipos, porque en alelos son dos, o en genotipos también son dos, o he estado confundiendo eso. Acuérdese de cómo explicamos los cerdos. El cuadrado siempre va a ser el valor del fenotipo. Y para sacar el alelo le saco la raíz. Y ya cada genotipo lo saco según la ley de Ok, Hardy-Weinberg. entonces el alelo puede variar. El alelo puede validar, sí. Y ya el genotipo lo saco con la ley de Hardy-Weinberg, que P al cuadrado es el dominante, R cuadrado es el recesivo, RR, y 2 por P por R es el... Ah, no, en eso sí, pero es que dice que, digamos, para el caso de los seres humanos, todos tenemos, bueno, dos alelos, X y Y, los hombres, y X y X las mujeres. Entonces ahí van a haber siempre dos alelos. Y en todas las poblaciones siempre van a haber dos alelos, ¿o no?
Sí, exactamente. Cuando estamos hablando de organismos diploides como el ser humano, sí. Ok, ok. Hay cualquier confusión que tengan, si se les olvida, no solo para este laboratorio, sino para el examen final, devuélvanse al ejemplo de los cerdos, porque les puse ese ejemplo y se los resolví precisamente porque es especial para explicar el punto de partida, que es lo mismo que estamos viendo aquí con las carpas, es el mismo ejemplo. Entonces, muchachos, antes de pasar, tómenle una foto a esa pantalla donde les acabo de poner cómo tienen que rellenar el control para que no se les olvide. Tómenle una foto. Ok, ¿ya le tomaron la foto? Bien. Cada pregunta ahí les va a decir que comparen lo que tienen en cada pregunta con el control. Entonces, ¿con quién lo va a comparar? Con este cuadrito que acabamos de resolver. Ya voy a pasar la página y seguro se me borra. Entonces, ya todos le tomaron foto, ¿verdad? Voy a pasar a la siguiente página. Entonces, cuando les digan compare con el control, comparan con este cuadrito que acabamos de rellenar. Bueno. Voy a pasarme alguna. Sí, eso es, bueno, rellenando aquí las frecuencias alélicas, pero voy a pasarme alguna que no sea control. Vamos a la pregunta 3. Ustedes ya hicieron el control manual. En esa otra que acaba de pasar les van a preguntar que usen el simulador, lo pueden usar. Si les da un pequeño cambio, es un pequeño cambio, no importa. Bueno, vean por ejemplo aquí, ahí sí ya llegué donde quería. Dice, deriva génica, la pregunta 3. Entonces vean que me está diciendo a mí que n vale 50. N vale 50, o sea, la población inicial vale 50. Me vengo aquí al simulador y con las flechas subo o bajo. Aquí bajo para llegar a 50. Ya le puse 50. Yo sé que tengo que poner igual 50 que la carrying capacity. Entonces me vengo aquí, perdón, 50. Ok, ya hice el primer cambio. Vamos a seguir viendo qué dice la. Luego dice, R vale 0.5 y R minúscula vale 0.5. Entonces, R mayúscula dice que aquí la frecuencia de R a R es 0.5, los dos valen iguales, entonces no tengo ningún problema. Si me dijera que ahí hay que hacer algún cambio, yo lo voy a hacer, pero ahí no me dice que hay mutación, entonces yo dejo todo eso quedito, ¿ok? No toco nada. Y luego me dice que las generaciones van a ser 100, que cuál es la variable independiente y cuál es su predicción. Ok, entonces usted va a estudiar la deriva génica. Entonces usted tiene que en grupo decir cuál es la variable independiente. O sea, que yo estoy estudiando ahí. Usted decide, bueno, yo estoy estudiando, la variable independiente va a ser la frecuencia, por decir algo, la frecuencia del genotipo recesivo. No sé, ustedes son los que tienen que decidir qué creen que es ahí la variable independiente, ¿verdad? Mi variable independiente son las frecuencias de los genotipos. Mi variable independiente es el número de individuos. Yo no sé, ustedes deciden. Y luego aquí en la predicción, en cada pregunta es lo que usted cree que puede pasar antes de hacer el experimento. Por ejemplo, hay deriva genética, ¿verdad? Bueno, no importa que esas yo les medio sople. ¿Cuántos individuos tenemos aquí? 50. ¿Qué dijimos de la deriva genética? Que afecta a las poblaciones, ¿qué? ¿A las grandes o a las pequeñas? A las pequeñas. Ok, entonces usted dice, bueno, nosotros predecimos que va a haber una alteración de las frecuencias de los alelos y los genotipos porque la población es pequeña. ¿Ok? Esa es su predicción. O cualquier otra que usted quiera predecir. Lo escribe aquí. Vean que siempre en el primer cuadro les van a pedir cuál es la variable independiente que ustedes creen y cuál es una predicción que ustedes creen que pueden hacer. Y en el siguiente cuadro les van a pedir que pongan los datos que genera el simulador. Espérense que se cargue bien. Ok. Entonces ahí, vean que usted, ahorita vamos a ver, van a anotar la frecuencia de R minúscula, la frecuencia de R mayúscula y después aquí la frecuencia de los genotipos. Todo eso se los da el simulador. Pero fíjense aquí que dice 1, 2, 3. Es porque les van a pedir que repita el experimento 3 veces. Entonces, apunta
las frecuencias de R mayúscula las 3 veces que lo hizo y las frecuencias de R minúscula las 3 veces que lo hizo y le saca el promedio normal y lo apunta aquí. Vean que en este momento a mí no me está dejando, espero que ustedes sí los dejan, no los está dejando apuntar bien en el cuadrito. Ay, puchi. Es que esta mediación es terrible, no me estaba dejando apuntar en el cuadrito el número. Si a ustedes les da problema, espero que no. Ay, ¿qué dice aquí? Si a ustedes les da problema el cuadrito y no los dejan rellenar, no los deja hacer bien, lo hacen aparte y se lo mandan a Christopher por aparte. Esperemos que no ocurra eso, pero como estoy viendo que aquí, por ejemplo, a mí no me está dejando, son cosas que nadie en otros grupos me dijo que no pudiera, pero por si acaso, porque vean que yo estoy tratando de escribir aquí en esta E de mayúscula y no me deja. Bueno, esperemos que a ustedes no les dé el problema. Bueno, entonces vamos a hacer ese experimento. Ya pusimos aquí los datos. 50 en la capacidad de carga, no toco nada más. Y me dijeron que por 100 generaciones. Vean que las 100 generaciones yo no las puedo poner. Él no para solo, yo lo tengo que poner a funcionar. Aquí ya me corrió el experimento porque yo me esperé mucho a volverlo a hacer. Vamos a ver, vean que aquí yo puedo aumentar la velocidad en 4x, 7x, va más rápido, o la puedo disminuir. Me vengo aquí donde dice to data, y vean que aquí van corriendo las generaciones, y me van poniendo los gráficos de cómo van cambiando los genotipos y aquí los alelos. Vean que aquí va apenas por la generación 9, decía que 100 generaciones, yo le puedo aumentar la velocidad. Traten de usar siempre la misma velocidad, como para que no haya mucho cambio ahí. Yo me vengo acá, le aumento la velocidad y tengo que estar pendiente aquí. Ven aquí donde van cambiando, dice generations. Bueno, aquí son 100. Usted tiene que quedarse hasta que diga 100 y lo para, ¿verdad? Entonces, traten de que si usan 10x, pues usen 10x en todo el experimento para que no les... Entonces ahí ven, ustedes pueden ir viendo los pececitos, cómo supuestamente van evolucionando. Aquí me va diciendo cómo van cambiando las frecuencias de los alelos en el tiempo, y aquí las frecuencias de los genotipos, vean que va aumentando el heterocigoto, que es el homocigota recesivo, va disminuyendo, aquí también el homocigota dominante. Tengo que estar pendiente de llegar a las generaciones que me dijo porque él no para solo. Entonces aquí ya voy casi a llegar a la generación 100, me pongo listo, ¿verdad? Me pongo listo y cuando llega al 100 le doy stop. Faltan 5, 100, ahí lo paré, ¿verdad? Recuerden, entonces, ustedes pueden jugar con la velocidad, pero traten que en el mismo experimento, si es del mismo experimento, como usar la misma velocidad para que no creo que les genere mucho cambio, pero solo por si acaso. Entonces, ven, yo le podría ir tomar foto a ese primer experimento. Si no le quieren tomar foto, van apuntando los datos de una vez, pero entonces tienen que estar listos, ¿verdad? Entonces, vean que aquí me dice, generaciones fueron 100. Tamaño de la población, ¿se acuerdan que empecé con 50? Me dice que quedó en 45, disminuyó. Dice que el alelo R vale 0.46, que el alelo R minúscula vale 0.54. ¿Se acuerdan que inicié con 0.5 y 0.5 del control? Bueno, entonces ahí yo los comparo con el control. Dice que el genotipo RR minúscula vale 0.29, el heterocigoto R mayúscula R minúscula 0.51 y el homocigota dominante RR mayúscula 0.2. Yo agarro esos datos y me vengo y los apunto en el cuadrito que tengo aquí. Entonces, este fue el primer experimento. Apunto lo que vale R minúscula, R mayúscula. Y aquí apunto lo que me da de RR mayúscula, RR minúscula y el heterocigoto. Vean que aquí yo pongo el control. ¿Cuál era el control, muchachos? 0.25, 0.50, 0.25. Entonces aquí el experimento 1, anoto los genotipos, lo que me dio este aquí. 0.29, 0.51, 0.02. Vean que ese fue mi primer experimento. Pero si ustedes ven, me dice que lo repita 3 veces. Entonces voy con el número 2. ¿Ok? Voy con el número 2. Si yo quiero le doy aquí reiniciar, me puedo devolver aquí donde dice to design para estar seguro, 50, 50. Ok, lo empiezo a correr otra vez. Esta sería mi segunda repetición. Vengo otra vez donde dice to data y dejo ahí que pasen 100 generaciones.
Vean que entonces lo que tienen que apuntar es lo que vale el alelo R mayúscula, el alelo R minúscula, los genotipos recesivo, heterocigota y homocigota. Entonces, cuando llega la generación 100, vuelvo a parar y esa es mi segunda repetición. Entonces vengo y anoto aquí donde dice 2, lo que vale el alelo R mayúscula, lo que vale el alelo R minúscula, y aquí donde dice 2, lo que valen los 3 genotipos que me dé el cuadro. Recuerden aquí dice, esperadas es el control, punto 25, punto 05, punto 25, y lo comparan. Y vean que aquí al final me dice conclusión. Bueno, ¿qué concluye usted? Ah, bueno, concluyo que aumentó el genotipo tal, disminuyó el genotipo tal, aumentó la frecuencia de tal alelo, disminuyó la frecuencia de tal alelo, lo que ustedes observen, ¿verdad? Vean, ya ahí me pasé de 101, ya ese sería el segundo. Vuelvo a hacer refresh si yo quiero, ¿verdad? Y entonces vuelvo, ya este sería mi tercer experimento. ¿Ven? Y ahí vuelvo a contar. Y ya con eso terminaría el experimento de deriva génica. Cuando ya yo termino, pues avanzo. Página siguiente, ya rellené el cuadrito, avanzo. Vean que es muy mecánico. Y lo que importa es lo que ustedes van a poner ahí de comparación con el control y qué creen que pasó. ¿Cuál era su variable? ¿Cuál era su predicción y su conclusión? ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Qué fuerza evolutiva está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Vean, por ejemplo, aquí dice selección positiva. N igual 500. Entonces tengo que trabajar con 500 individuos. Me voy otra vez a donde dice to design. Ustedes van a estar brincando de to data a to design. Me dice que la población son 500, entonces tengo que subir aquí. Subo con la flecha para arriba, llego a 500. La capacidad de carga tiene que ser igual. 500. ¿Cierto? Me vengo aquí 500. Voy a ver qué más me dice que haga el simulador. Me dice que R vale 0.5 mayúscula y R vale 0.5, entonces no le toco nada. Me dice que las generaciones son 100, ahí yo tengo que estar vivo, parar a las 100. Y vean que me dice, ventajas adaptativas. RR mayúscula vale 1, ventajas adaptativas. Vean que eso sería aquí donde dice fitness. Recuerden que eso lo tienen ahí en español en la hojita que yo les puse. Dice que RR mayúscula vale 1, como está aquí, lo dejo igual. Ahora me dice que R mayúscula, R minúsculo, o sea, el heterocigoto vale 0.5. Vean que aquí el heterocigoto dice que vale 1, lo bajo a 0.5. Y después me dice que el recesivo RR minúscula vale 0. Entonces vengo aquí y lo pongo en 0. Ok, ya lo tengo listo, ¿cierto? Cuando ya lo tengo listo, le doy aquí play. Me voy aquí donde dice to data. Dejo que pasen 100 generaciones porque tengo que fijarme qué es lo que dice cuántas generaciones. Y ya cuando llego a las 100 generaciones, digamos que me hubiera dicho que a las 35, por decir algo. ¡Pac! Lo paro y apunto otra vez. Alelo R minúscula, genotipo recesivo, genotipo heterocigoto y genotipo dominante. Y me voy a rellenar el cuadrito. Vean que todas las preguntas van a ser iguales. Primero, en la primer cuadrito aparece cuál creen que es la variable independiente y cuál es su predicción, qué creen que va a pasar. Cuando pasan a la siguiente página, entonces es apuntar los datos del simulador. ¿Cuántas veces? El número de veces que le diga que haga el experimento. Ahí le están diciendo otra vez que 3. Entonces hace 3 veces, apunta R mayúscula, 3 veces apunta R minúscula, saca el promedio ahí normal y hace 3 veces. Aquí de nuevo es el control. Aquí apuntan el control, muy bien. Y aquí hacen otra vez RR, ¿cuánto vale RR? O sea, el homocigota dominante para el experimento 1, el heterocigota y el recesivo para el experimento 1, el experimento 2, el experimento 3, y lo más importante, cuál es su conclusión. Entonces vean que el simulador le da todos esos datos. Cuánto es la población, cuánto vale R mayúscula, cuánto vale R minúscula y cuánto vale cada genotipo. Y así hacen con todos los experimentos. ¿Qué es lo importante ahí? Que ustedes vean cómo interpretan los datos y qué concluyen. Entonces, ese sería el tema de esta semana, ¿verdad?
y en términos generales, eso es el uso del simulador. Ok, voy a pausar la grabación y nada más